Nos encontramos en Guatemala, específicamente en Baja Verapaz. Este país es rico en ecosistemas naturales como los ríos, donde actualmente se cuenta con una población de 17.11 millones de personas y el dato aumenta cada año que pasa, quedándonos cada vez con menos agua. Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a realizar un recorrido en un río que está completamente seco, que no tiene nada de agua. Vamos a conocerlo con ustedes, vamos a conocer la situación de nuestro ambiente. Así que quédate hasta el final de este video para ver qué es lo que nos encontramos en ese lugar. En la parte de acá solía pasar un río y pues ustedes pueden ver acá que ya se secó casi por completo. Lo que se puede ver son unas mangueras de poliducto. Lastimosamente así es como se encuentra la mayoría de ríos hoy en la actualidad en Guatemala. En este momento llegué a otro lado donde solía haber otra quebrada de agua y así es como se encuentra el entorno. Ustedes pueden visualizar acá que ya no tiene nada de agua. En esta parte de acá pueden visualizar que hay un tubo. Nos comentaron de que en este lugar fluía y caía lo que era el agua. También se puede ver diversas mangueras de poliducto en este lugar, ya que las personas han ido lo que es matando todos los ríos de Guatemala utilizando estas malas prácticas agrícolas. En este momento me acerqué a lo que en aquel tiempo era un río de agua celeste. Así es como se encuentra hoy en la actualidad. Ya no se encuentra fluyendo nada de agua. Al contrario, podemos ver diversas mangueras de poliducto instaladas en este río que lastimosamente ya no tiene nada de agua. La crisis de sequía que enfrentan los ríos de Guatemala es una situación alarmante que amenaza no solo el equilibrio ecológico, sino también el subsistema de las comunidades enteras que dependen de los ríos. Me encuentro en una de las comunidades de Guatemala realizando un recorrido en lo que en aquel tiempo fue una quebrada de agua. Así es como se encuentra el entorno en este momento. Nos encontramos aproximadamente a 100 kilómetros de la ciudad capital y es así como se encuentran los ríos de los alrededores de la capital de Guatemala. Acá pueden ver ustedes todo el entorno en el que me encuentro. Lastimosamente muchas personas tienen instaladas mangueras de poliducto, lo cual esto también es un problema muy grande para los ríos de Guatemala. En este momento me voy a acercar y acá es donde van las mangueras. Ahí pueden ver ustedes que no les estoy diciendo mentiras, que los ríos de Guatemala piden de nuestra ayuda y es como nosotros hoy en día necesitamos concientizar a las personas para que dejen de realizar estos malos procedimientos que dañan los ríos, que dañan las cuencas hidrográficas de nuestro entorno. En este momento me estoy acercando a otro lugar. Acá es donde prácticamente pasaba lo que era el río. Solamente quedaron unas cositas que se están haciendo charco. Ya no hay nada de agua. Y es lastimoso ver esto. Ni un youtuber que yo conozca ha realizado videos de los ríos, de las quebradas de agua. Y es por eso que el día de hoy estamos realizando un recorrido para que usted conozca el entorno de la naturaleza en el que nos encontramos. Referente a la sequía en Granados y a las aguas, vivimos en un corredor seco y la lluvia ha sido muy escasa. No llueve y la poca agua que existe la sobreexplotan porque la sacan para regar zacate para ganado. En los últimos años los ríos de Guatemala han experimentado una disminución drástica en sus caudales y niveles de agua, lo que ha llevado a un agotamiento progresivo de sus recursos hídricos. También quiero hacer énfasis en que estas aldeas antes se sembraba mucha caña de azúcar para hacer panela y mucho café y de buena calidad, pero ahora ya no hay cosecha de panela ni café por la falta de agua. Esta es la manguera que están utilizando. A esta manguera se le conoce como el poliducto. Acá tiene hasta sus amarres de alambre para que no se puedan caer estas mangueras, pero se le está haciendo un daño enorme a los ríos. Podemos visualizar un letrero de una área protegida de bosque
4.50 hectáreas, la cual este proyecto para incentivar a cuidar el bosque inició en el año 2017. Las personas en Aldea El Oratorio y en comunidades aledañas se dedican a la protección de sus bosques. Realmente da pena la situación de nuestros ríos en Guatemala, es por eso que les estoy haciendo conciencia mediante este video. A pesar de que es una mala práctica instalar lo que son las mangueras de poliducto, muchos agricultores están perdiendo sus siembras y sus cosechas debido a la situación de que los ríos no tienen agua. Desde otra perspectiva de este río, así es como luce en el mes de febrero. Finalizando este mes, así es como se encuentra iniciando el verano. Ya no tiene nada de agua. Lastimosamente el río está muerto. Y acá pues podemos ver una carguita de leña de personas inescrupulosas que entran a los terrenos sin ningún tipo de permiso. Esta sequía no es solo el resultado de condiciones climáticas adversas, sino también el producto de prácticas insostenibles como la deforestación, la contaminación y la sobreexplotación de los recursos naturales. Vamos a caminar río arriba para que ustedes tengan una mejor perspectiva del video que andamos realizando el día de hoy. Voy a llegar al lugar donde antes había un nacimiento de agua y quiero que ustedes lo puedan visualizar, que lastimosamente ya no hay nada, y es por eso que el día de hoy estamos realizando este recorrido en una quebrada seca que se murió por completo, ya no tiene nada de agua y esto es preocupante. En este momento llegué al lugar donde ha existido un nacimiento de agua. Acá pueden ver ustedes que todavía hay unas pocitas de agua. Más para arriba hay más mangueras conectadas en lo que es este nacimiento, pero lastimosamente las personas sin conciencia lo están matando. En este momento llegué a la siguiente poza. Acá es de donde está captando el agua la gente para lo que es uso doméstico, mas no lo utilizan para las siembras o para otro tipo de cosas. Muchos años atrás acá fluía el agua muy rápido, ya que no se aprovechaba a como hoy en día se hace de mala manera. Me encuentro camino río arriba para que ustedes conozcan este lugar, y es así como se encuentra todo este río, lleno de mangueras de poliducto, lo cual estamos haciendo daño al vital recurso hídrico que tenemos en el medio ambiente. Así es como se encuentra este lugar, y así es como se encuentra todavía fluyendo un poquito de agua de lo que es este nacimiento de agua. Acá pueden ver ustedes un poco de agua y lo que es un cimiento construido por las personas que desde hace muchos años atrás han utilizado esta agua. Se puede ver el nivel al que llegaban, ahí pueden visualizar cada uno de ustedes que no les digo mentiras. La deforestación descontrolada, especialmente en las cuencas hidrográficas, ha erosionado los suelos y reducido la capacidad de retención de agua. Esto pasa casi en todos los ríos de Guatemala. Y si seguimos caminando más para arriba, es acá donde llega el agua. Ya no tenemos más agua en la naturaleza en algunas comunidades de Granados, y así es como se encuentra el río. Le estamos haciendo un gran daño a la naturaleza, de tal razón que este video es para hacerle conciencia a todas las personas que nos visualizan a través de las redes sociales, a través del canal Granados Baja Verapaz. Muchas personas se quejan con lo que es el agua hoy en día, ya que no tienen para regar sus cultivos y para los usos domésticos. Lastimosamente los ríos de Guatemala se están secando, se están acabando, y ninguna persona se da cuenta de todo el daño natural que tenemos ya a nuestro alrededor. La primera situación acá para tratar de empezar a mejorar este problema es eliminar todas las mangueras de poliducto que le hacen un gran daño al ecosistema de estos ríos. Una de las situaciones con la que podemos contribuir con el medio ambiente, o sea con los ríos, es sembrando arbolitos. Con esto vamos a contribuir a que las zonas de recarga hídrica continúen fluyendo sin ningún problema. Muchos años atrás se encontraban muchos cangrejos por estos lugares y muchos pescados de quebrada, pero hoy en día ya no se encuentra absolutamente nada.
Como seres humanos únicamente exigimos el agua, pero no sabemos de las consecuencias que tenemos en la naturaleza. Ya los ríos están escaseando el agua y con este video ustedes pueden tener evidencia de que es completamente cierto y de que es completamente real todo lo que los científicos nos han dicho en su debido momento. Lastimosamente hemos contabilizado alrededor de 7 mangueras conectadas en lo que es el pequeño nacimiento de agua. Lastimosamente en un par de años más este nacimiento se va a acabar por completo. Como el resultado de esta crisis ambiental, comunidades enteras se enfrentan a escasez de agua, pérdida de medios de vida y el deterioro de la seguridad alimentaria y nutricional en las comunidades. Dentro de los principales problemas que afectan a nuestros ríos tenemos la contaminación, la deforestación y el cambio climático. Estos son los 3 problemas fundamentales de la causa de que los ríos estén así hoy en Guatemala. Para abordar esta crisis de sequía de manera efectiva, se requiere una acción urgente a nivel local y a nivel internacional para reducir este problema ambiental. Los 3 problemas fundamentales que tenemos a la hora de que un río desaparece por completo tenemos la pérdida de la biodiversidad, impacto en la agricultura y problemas con el agua. Esta es solo una pequeña muestra de todos los ríos que están sufriendo amenazas el día de hoy en Guatemala. En las orillas de este río podemos ver una tina abandonada. Acá este lugar que enfoco en este momento lo han utilizado para venir a dejar ganado. Este río se convirtió en una finca por completo. Si en un par de años la situación no mejora, vamos a acabar también con el ganado y con los árboles que están en este lugar. Las malas prácticas en el entorno natural también afectan, como la tala de árboles. La tala de árboles en el entorno de Guatemala es muy grande, de tal razón que acá está el ejemplo y ustedes pueden visualizar la tala de un pin. En este terreno se solía sembrar lo que es maíz, pero lastimosamente a falta del agua, así es como luce en este momento. Y este es el entorno natural en el que me encuentro en este momento. Este lugar que estoy enfocando en este momento, solían sembrar también lo que es maíz y maicillo, pero lastimosamente así es como se encuentra el entorno en este momento por la falta del agua, debido al río que se secó en este lugar. La crisis de sequía de los ríos en Guatemala es un fenómeno devastador que ha afectado profundamente a este país centroamericano, amenazando su seguridad hídrica, la biodiversidad y la subsistencia de millones de personas que dependen de los recursos hídricos para su sustento. Además, la basura, especialmente los desechos plásticos y químicos, contamina el agua de los ríos, lo que afecta la calidad del agua potable y el ecosistema acuático de las comunidades de Guatemala. De esta manera nos despedimos de cada uno de ustedes. Espero que les haya gustado este video de concientización de nuestro medio ambiente. No olviden suscribirse al canal, dejar su like y será hasta en una próxima oportunidad. Muchas gracias.